Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que va a dar las palabras de cierre en relación a este acto, que le agradecemos a todos la presencia y esperamos que este sea el primero de una cadena de actos de unidad que logre al final el objetivo que todos perseguimos, que es sacar de Venezuela y de América Latina ese régimen maléfico de criminales y ampones que se han idado en Venezuela. Distinguidos amigos, después de la bienvenida y las palabras de nuestro presidente Carlos Alberto Montaner, simplemente me corresponde agradecerles a ustedes, a los hermanos venezolanos y a todas las instituciones aquí representadas por permitirle al Inter-American Institute for Democracy cumplir uno de sus objetivos, que es la defensa y la promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Este evento, este acto tan importante, demuestra que cuando se organizó el instituto hace más de 10 años, con la presencia de venezolanos aquí presentes entre los miembros fundadores, cuando crece y se expande con miembros en todas las Américas y España, estamos cumpliendo un papel que es vital en momentos en los cuales no solamente hay amenaza contra la libertad y la democracia, sino hay la imposición de regímenes que han salido del aspecto y del espectro de la política para ubicarse en el ámbito del crimen organizado. El tema es que este es un evento de unidad, y en el tema de la unidad hemos reflexionado por años dentro y fuera del instituto. Y nuestra propuesta respecto a la unidad ha sido algo que ustedes están concretando hoy día y que tiene que servir de ejemplo para el resto de los países ocupados por lo que llamamos el castrochavismo. Esa suma entre la dictadura de Castro, que agonizaba el año 1999, cuando llegó Chávez con el dinero venezolano para hacer del siglo XXI un siglo de ignominia contra la libertad, la democracia y los derechos humanos, y plagar a América Latina de este tipo de procesos que hoy todavía ocupan a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, y que han sido derrotados en países como Argentina, Brasil y Ecuador y otros países. La unidad, cuando se tiene al frente una dictadura, pero aún peor, cuando se tiene al frente regímenes de delincuencia organizada transnacional, que lo único que quieren es permanecer indefinidamente en el poder para encubrir sus crímenes y para gozar de impunidad, la unidad tiene dos fases. La primera fase es la unidad para recuperar la normalidad, para recuperar la democracia. Y la segunda fase es el proceso de la disputa del poder. Lo que hacen las dictaduras, con la operación de la experticia de 60 años de oprobio en Cuba, es forzar a los pueblos que están luchando por su libertad a la disputa prematura del poder y de esa manera fracasar. Y para forzarlos a esa disputa prematura del poder, los intervienen, organizan oposiciones funcionales, dividen, corrompen, asesinan reputaciones y llevan a la confusión a los defensores de la libertad y la democracia de buena fe, porque los hay también simulados y de mala fe y que operan como agentes de la dictadura y del crimen organizado. Quiero insistir, la primera etapa es la unidad, pero una unidad para recuperar la democracia, que no es una unidad ideológica, no es una unidad política, no es una unidad regional, no es una unidad de credo, no es una unidad que tenga ningún fundamento, ni siquiera filosófico, es una unidad de interés para volver a crear las condiciones de democracia que permitan que la gente libre, en condiciones de democracia, dispute el poder y gane y pierda el poder y reponga la normalidad del ejercicio de las libertades fundamentales, esenciales, básicas, de división, independencia de poderes, de vigencia de Estado de Derecho, de elecciones libres, de libertad de prensa, de libertad de disidencia, donde de nuevo el oponente político sea adversario y no enemigo, al que hay que vencer o convencer, pero no liquidar.
Ese es el aporte del instituto. Tratar de buscar la unidad no para tomar el poder, para recuperar la democracia, y recuperada la democracia disputen el poder en condiciones de igualdad. Vuélvanse a dividir, vuelva a aparecer derecha e izquierda si existe, partido colorado, partido amarillo, partido negro, el color que quieran, porque en las condiciones actuales frente a regímenes de crimen organizado no hay opción alguna de derrotarlos si no es con unidad. Y con unidad es todavía difícil, porque el eje de confrontación que plantea el castrochavismo en las Américas en el siglo XXI fue inicialmente el de democracia versus dictadura, o sea, el de la normalidad de la vida en comunidad políticamente organizada versus el oprobio de un sistema de acaparamiento político de todos los poderes y de imposición de la fuerza como mecanismo de administración de un Estado. Esa etapa del eje de confrontación de democracia y dictadura está superada. En los últimos años, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y los países y espacios de organismos internacionales que controlan y los aliados que han conseguido en base a la enajenación de los recursos naturales y a la venta de esas patrias, ha cambiado, porque ahora el eje de confrontación es democracia versus delincuencia organizada transnacional. No estamos hablando de políticos que ejercen abusivamente el poder, estamos hablando de delincuentes que usan el poder político para continuar cometiendo delitos de narcotráfico, de violación de derechos humanos, de hipercorrupción, de enajenación de los recursos naturales, de ocupación de los territorios de nuestros países. Y en esa dinámica yo termino diciéndoles que este ejemplo que presenciamos hoy día y que avalamos y respaldamos desde el Inter-American Institute for Democracy es y será, como otros ejemplos que ha dado la oposición y la resistencia venezolana, un modelo para que países como Nicaragua, como Venezuela y la propia Cuba sigan. Porque así como hemos recibido situaciones de crisis y de situaciones que nunca debieron pasar en la realidad de los últimos tiempos de Venezuela, América Latina y el mundo han recibido ejemplos de abnegación, de resistencia, de lucha permanente, de defensa de los valores de libertad y democracia, y yo creo que este documento que ustedes han firmado hoy día y el movimiento que ponen en marcha es un hito importante para la libertad de Venezuela y para la libertad de toda América, que está precisamente en el ámbito del oprobio, porque un día un venezolano le llevó dinero a la dictadura más antigua y agonizante de las Américas y pudo poner en marcha todo este desastre. Ustedes han tenido o tienen como venezolanos la responsabilidad histórica de haber alentado y haberle dado garras y dientes a la dictadura cubana. Ahora tienen la responsabilidad de quitárselos y este es un buen camino. Muchas gracias.